Hola, muy buenos días. Primero que todo me presento. Mi nombre es Andrés Soto, soy oftalmólogo del Hospital Regional de Antofagasta y hoy me ha tocado hacerles la clase sobre córnea, superficie ocular y cristalino. Los temas que vamos a tratar en esta clase están divididos entre patologías de la superficie ocular, de la córnea y del cristalino. En relación a las patologías de la superficie ocular, vamos a hablar como introducción respecto al síndrome de ojo rojo, a la conjuntivitis infecciosa y no infecciosa, pterigión y pingüécula, hemorragia subconjuntival y una pincelada sobre nevus y tumores conjuntivales. En patologías de la córnea vamos a hablar sobre el leucoma y el edema corneal, sobre las erosiones y úlceras corneales, queratitis infecciosa, síndrome de ojo seco y un poco sobre ectasia y distrofias corneales. Y en patología del cristalino, a luxación y subluxación, catarata, que es la principal patología, y sobre opacificación de la cápsula posterior. Bueno, en primer lugar vamos a definir lo que es la superficie ocular. Corresponde a toda la zona que comienza desde las pestañas, pasando por las glándulas de meibomio, las glándulas accesorias, la unión mucoepidérmica, todo lo que es la conjuntiva tarsal, las glándulas lagrimales accesorias, glándula lagrimal principal, la conjuntiva vulvar, el limbo esclerocorneal, el epitelio corneal, conjuntiva vulvar nuevamente, conjuntiva tarsal, glándulas accesorias del párpado y las pestañas inferiores. En esta clase vamos a referirnos a distintas patologías que afectan esta zona, a excepción de lo que es pestañas y glándulas de meibomio, que lo vieron en la clase anterior con la doctora Pérez. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el síndrome de ojo rojo a modo de introducción de los temas que vamos a ver más adelante. El síndrome de ojo rojo es un síndrome frecuente en oftalmología, un motivo de consulta bastante habitual. Lo podemos dividir en superficial y profundo en relación a los vasos conjuntivales que van a estar hiperémicos. El ojo rojo superficial, hay una hiperemia de los vasos conjuntivales superficiales y van disminuyendo conforme uno se va acercando al limbo, quedando el limbo esclerocorneal con una pequeña hiperemia o sin nada de hiperemia. Y los síntomas generalmente van a ser lo que uno le llama síntomas de superficie, molestias irritativas, ardor, un dolor leve, sensación de cuerpo extraño, sensación de arenilla, y generalmente son patologías que no tienen compromiso en la huesa visual. La característica de los ojos rojos superficiales es que son patologías benignas que generalmente van a ser autolimitadas. En cambio, el ojo rojo profundo traduce una hiperemia de los vasos conjuntivales profundos y de los vasos epiesclerales, lo que hace que sea un ojo rojo difuso más leve que el otro, pero a medida que está más cerca del limbo se hace más intenso, generando un anillo hiperémico periquerático o pericorneal. Van a ser síntomas más molestos, más intensos, un dolor intenso, poder fotofobia, y generalmente son patologías que algunas de ellas pueden comprometer la huesa visual. Con respecto a la anamnesis de un paciente con síndrome de ojo rojo, hay cosas que debemos destacar, como por ejemplo preguntar por la presencia de prurito, sensación de cuerpo extraño o de arenilla, si la visión el paciente la relata como normal o alterada, si el inicio de este ojo rojo fue insidioso o súbito, si el compromiso es unilateral o bilateral, si es sincrónico o asincrónico, el uso de lente de contacto por parte del paciente, si hay antecedentes de trauma o de contacto con algún agente externo como algún químico, la presencia de fotofobia, la duración de los síntomas y si se asocia o no a síntomas generales como náuseas, vómitos o cefalea. Haciendo una clasificación un poco más extendida del ojo rojo, podemos ver arriba a la izquierda el ojo rojo superficial, que como vemos, como les comenté antes, se ven todos los vasos conjuntivales superficiales hiperémicos, dejando más o menos el sector del limbo esclerocorneal libre o con muy poca hiperemia. Las causas más frecuentes de este ojo rojo superficial vienen siendo conjuntivitis de distintos tipos y el ojo seco. En cambio, el ojo rojo profundo, que está arriba a la derecha, vemos que hay una hiperemia de los vasos profundos. Se ve que es más leve, en donde la superficial se ve en la hiperemia, que es más leve, dejando más intensa la zona periquerática. Causas frecuentes de ojo rojo profundo, la queratitis, uveitis, glaucoma agudo. La uveitis y el glaucoma no lo vamos a ver en esta clase. Abajo a la izquierda, un ejemplo de ojo rojo localizado. El dibujo corresponde a un terigión, pero también puede haber otras causas como la pingüécula o escleritis y epiescleritis, que también son temas que no vamos a ver en esta clase, los dos últimos. Y por último, otro tipo de ojo rojo que podría ser la hemorragia subconjuntival, que se puede ver un segmento o toda la conjuntiva con una hemorragia. Bueno, vamos a hablar ahora sobre las patologías conjuntivales. La primera, vamos a hablar sobre la conjuntivitis viral.
Hay que definir primero la conjuntivitis como la inflamación del tejido conjuntival y que cuando está comprometida la córnea se llama queratoconjuntivitis. Las conjuntivitis virales son las conjuntivitis más frecuentes, alrededor del 80% de todas las conjuntivitis son virales. Puede estar provocada por múltiples virus, pero el más frecuente es el adenovirus, siendo responsable alrededor del 70 al 90% de todas las conjuntivitis virales. Es un ojo rojo de rápida aparición. El contagio se produce por contacto directo con secreciones tanto respiratorias como oculares de un paciente contagiado o por contacto de fomites. Es una patología altamente contagiosa, especialmente la del adenovirus, y el compromiso contralateral se da en pocos días. Con respecto a la clínica, puede estar asociado a síntomas respiratorios gripales, puede haber edema palpebral, hay un ojo rojo superficial, como se los había definido antes, puede haber quemosis, que es el edema de la conjuntiva, existe secreción acuosa que puede ser moderada o abundante, la presencia de folículos conjuntivales, que es una reacción inflamatoria en la conjuntiva, y puede haber presencia de linfadenopatías preauriculares o cervicales. Acá tenemos dos imágenes de conjuntivitis viral. Podemos ver en la primera imagen de la izquierda la presencia de este ojo rojo superficial, donde vemos que es de un tono rosado, que el limbo esclerocorneal no se ve con una inyección ciliar tan importante, se ve el ojo un poco vidrioso por la secreción acuosa. Y en la otra imagen de la derecha podemos ver lo mismo, este ojo rojo superficial, todos los vasos conjuntivales superficiales dilatados, el sector del limbo esclerocorneal no se ve tan comprometido, y también lo mismo, una secreción acuosa, un ojo como aspecto lloroso. Para el tratamiento de las conjuntivitis virales no hay un tratamiento específico como la gran mayoría de las enfermedades virales. Generalmente es un cuadro que va a resolver espontáneamente en un plazo más o menos 2 semanas. Pero es importante tener un manejo sintomático del cuadro para evitar las molestias del paciente y medidas de higiene para evitar el contagio. Lubricantes oculares pueden servir para calmar un poco las molestias. Importante descontinuar los lentes de contacto para evitar posibles complicaciones y habría que derivar los pacientes si más o menos en una semana los síntomas no resuelven, especialmente por posibles complicaciones que puedan ocurrir, eventuales sobreinfecciones bacterianas, etcétera. Con respecto a las conjuntivitis bacterianas, son más frecuentes en los extremos de la vida, tanto en niños como en adultos mayores, son mucho menos frecuentes que las conjuntivitis virales. El contagio también es por contacto directo con secreciones. Microorganismos más frecuentes, gram positivos, como Staphylo aureus o el neumococo, y tiende a hacerse bilateral también en 1 a 2 días, de la misma manera que las virales. Con respecto a la clínica, también un ojo rojo superficial, la sensación de arenilla, de ojo seco. La diferencia es la secreción, que puede ser mucopurulenta o purulenta. Se asocia mucho más frecuentemente a edema y eritema palpebral. Los pacientes se quejan mucho de la adherencia de las pestañas en la mañana, que lo hace ser muy molesto. Y también es mucho más frecuente en pacientes con obstrucción de vía lagrimal. Acá podemos ver cuatro imágenes. En la primera, arriba a la izquierda, la que tiene la letra A, podemos ver un caso bilateral con un edema de párpado y un eritema de párpado importante, con abundante secreción. Eso amarillo que se ve es la fluoresceína con la que fue teñido para el examen al paciente. La de arriba a la derecha, un ojo rojo superficial importante, con harto edema de párpado también, hiperemia palpebral y una abundante secreción purulenta. En la foto que está abajo a la izquierda, que tiene la letra B, no se ve mucha secreción, pero sí esta hiperemia conjuntival tanto vulvar como tarsal. También se ven los restos de fluoresceína para que se usó para el examen. Y en la abajo a la derecha la letra C, la misma hiperemia conjuntival, tarsal y vulvar. Y si se fijan bien hay una secreción purulenta igual bastante abundante en el fondo de saco inferior que se está viendo ahí. En el tratamiento de las conjuntivitis bacteriana, un 60% aproximadamente pueden resolver espontáneamente entre 1 a 2 semanas. Es importante mantener medidas generales, igual que las virales, para evitar el contagio, aseo de los párpados con agua tibia para limpiar las secreciones, suspender lentes de contacto también. En caso de utilizar antibióticos, que es lo más frecuente, el cloranfenicol es una muy buena alternativa de primera línea. Está disponible en atención primaria, es económico, por lo tanto es una muy buena opción. Aminoglicosidos como la tobramicina, en segundo lugar la gentamicina también son muy útiles. Y las quinolonas también son una muy buena alternativa, pero es mejor dejarlas para segunda línea en caso de que no respondan a la primera línea. El uso de colirios mixtos de antibiótico y corticoide es controversial. De todas maneras, uso especialista por el, por el hecho de tener corticoides. Y si no responde al tratamiento de primera línea, sería bueno derivarlas para manejar eventuales complicaciones o
búsqueda de algún otro patógeno. En general se define que una conjuntivitis bacteriana pasa a ser crónica si sobre las 4 semanas no resuelve, y generalmente están asociados a algún factor que predispone la perpetuidad de los síntomas, como malposición de los párpados, malposición de las pestañas, obstrucción de vía lagrimal, entre otros. Un capítulo aparte dentro de las conjuntivitis bacterianas es la conjuntivitis por clamidia, por ser considerada una enfermedad de transmisión sexual. También puede ser una infección connatal por contagio a través del canal de parto. Clínicamente se caracteriza como una conjuntivitis folicular crónica. En la imagen, las dos fotos pueden ver la conjuntivitis folicular. La foto de la izquierda lo pueden ver más hacia la conjuntiva tarsal y fondo de saco, esa zona que se ve como más rosado pálido. Con un punteado rojo, eso corresponde a los folículos conjuntivales. Y en la otra imagen, lo mismo, esta zona como levantada, como abollonada, que se ve hacia la zona del pliegue semilunar. Generalmente en pacientes adultos van a ser pacientes jóvenes, sexualmente activos. El diagnóstico es un poco complejo porque requiere un alto nivel de sospecha y estudios de laboratorio. En el mundo, afortunadamente no en Chile, es un problema de salud pública importante por una complicación que produce que se llama tracoma, que produce un gran impacto visual. Afortunadamente, como decía, no es prevalente en Chile. El tratamiento de la conjuntivitis por clamidia igual que la uretritis, con acitromicina 1 gramo oral por una vez o doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día por una semana. Es importante siempre que en los casos de conjuntivitis por clamidia, al igual que la uretritis por clamidia, sean asociados a tratamiento para gonorrea. Manejo sí de la conjuntivitis por clamidia va a ser de especialista, pero es importante que manejen un poco los conceptos. Otra conjuntivitis bacteriana que merece un capítulo aparte es la conjuntivitis por gonococo. También considerada una enfermedad de transmisión sexual, más frecuente en adultos jóvenes y en recién nacidos, por contagio a través del canal de parto. En este caso tiene un nombre especial que se llama oftalmia neonatorum y la van a ver más en profundidad en la clase de oftalmopediatría. La evolución de la conjuntivitis por gonococo es una evolución fulminante con un ojo rojo intenso que produce una secreción purulenta abundante. Una de las características del gonococo es que puede producir una invasión corneal rápidamente, que puede llevar incluso a la perforación, lo que puede provocar importantes secuelas oculares. El tratamiento de la conjuntivitis por gonococo con ceftriaxona, en el caso de los adultos, dosis de 1 gramo intramuscular por una vez. Esta patología también es de manejo del especialista, por lo tanto, en caso de sospecha deben derivarlo a tiempo. Vamos a pasar ahora a las conjuntivitis no infecciosas, de las cuales solamente voy a hablar de la conjuntivitis alérgica. Es un motivo de consulta bastante frecuente, afecta más a niños y adultos jóvenes. Generalmente son pacientes que van a tener antecedentes de atopía y pueden haber alergias que sean estacionales, asociadas a la primavera, al verano, o que sean perennes. La clínica, el prurito, en el caso de las conjuntivitis alérgicas, es el signo clave. No hay conjuntivitis alérgicas sin prurito. Producen también un ojo rojo superficial, una quemosis, puede haber también compromiso de los párpados, como en el caso de las conjuntivitis virales, y la característica clínica que hace la diferencia es la presencia de papilas conjuntivales, no folículos como las virales. El tratamiento es evitar los alérgenos gatillantes. El uso antialérgico ocular tópico es la base del tratamiento y de la mantención. El uso de lubricantes, lágrimas artificiales, compresas frías para disminuir las molestias. El uso de corticoides tópicos para casos que son más agudos, nuevamente son manejos especialistas. Y lo que es importante es que los antialérgicos orales generalmente no son útiles. Acá tenemos dos imágenes de cuadros de conjuntivitis alérgica. En el caso de la foto de la izquierda, la que tiene la letra A, podemos ver hacia inferior cómo se ve la lámpara de hendidura, la quemosis conjuntival, cómo se ve la separación entre los haces de luz, que nos está mostrando que hay un edema en la conjuntiva. Y la otra foto se ve más claro el ojo rojo superficial, la secreción acuosa que también puede producir, y este edema conjuntival, esta quemosis que se ve la mitad hacia abajo. No sé si lo logran ver bien. Bueno, esta imagen se las coloco para hacerles notar de que los folículos y las papilas muchas veces se pueden ver bastante similares al ojo desnudo. No es fácil hacer la diferencia si no es con lámpara de hendidura. Por lo tanto, lo más probable es que en el momento de ustedes hacer el examen clínico, si el paciente tiene folículos o tiene papilas, puede que vean las imágenes bastante similares y no logren hacer una diferencia clara.
Eso se los digo porque en realidad en todos los apuntes, en todos los textos van a encontrar siempre que la conjuntivitis alérgica tiene papilas, las conjuntivitis virales generalmente son foliculares, algunas conjuntivitis bacterianas son foliculares, pero no es una diferenciación clara para poder hacerlo al ojo desnudo. Por lo tanto, no se compliquen con el tema de la clínica de buscarlo. Sí tienen que saberlo de manera teórica, pero porque es una diferencia importante, pero clínicamente probablemente no van a poder hacer la diferenciación. Vamos a hablar ahora sobre la pingüécula, que se define como una degeneración elastótica asintomática del tejido conjuntival, asociada principalmente a la radiación ultravioleta o en algunos casos también inflamación crónica. La clínica se caracteriza como una elevación blanquecino-amarillenta de la conjuntiva perilimbar, generalmente a nivel nasal, puede ser también temporal, pero lo más frecuente es nasal. La característica principal es que la barrera del limbo está intacta, es decir, no hay invasión corneal por parte de la pingüécula. En algunos casos puede inflamarse, proceso que se llama pingüeculitis y que se caracteriza como un ojo rojo localizado episódico que va a generar molestias de superficie, puede generar un poco de ardor, sensación de ojo seco, pero nada más, es un cuadro autolimitado. Tratamiento de la pingüécula: disminuir la exposición a rayos ultravioleta, lubricación con lágrimas artificiales, todo esto para evitar la progresión. En algunos casos se puede operar, la cirugía es controversial en realidad, para algunos casos puntuales, pero en general el manejo simplemente es disminuir la exposición para evitar la inflamación y evitar la progresión. En las dos imágenes de arriba podemos ver dos pingüéculas. En la imagen de arriba a la izquierda, que está con la letra A, se ve esa zona de degeneración como gelatinosa, un poco blanquecina, amarillenta en la zona limbar. En la otra imagen de arriba, la que está a la derecha, se ven esas manchas blanquecinas que son calcificaciones de la pingüécula que también pueden ocurrir y es parte de la patología. Y en la imagen de abajo tenemos una pingüeculitis, en la cual claramente se ve este tejido amarillento de la pingüécula con una zona de hiperemia localizada, que es lo que corresponde a la inflamación. En relación al terigión, podríamos decir que también es una degeneración elastótica localizada, en la cual en este caso sí hay un daño a nivel de las células limbares, es decir, la barrera limbar no está intacta, de tal manera de que permite una proliferación fibrovascular de tejido conjuntival por sobre la córnea, es decir, genera una invasión corneal. También está asociado a la exposición a la ultravioleta, al ojo seco, por lo tanto es una patología muy frecuente en nuestra región por los altos índices de radiación. La clínica generalmente va a dar síntomas de superficie como sensación de ojo seco, en algunos casos se puede inflamar también, al igual que la pingüeculitis, y va a dar síntomas muy similares. Eh, Clínicamente se ve como una proliferación fibrovascular de tejido conjuntival de forma triangular, más frecuente ubicado en la zona nasal, aunque también puede ser de la zona nasal y temporal. El tratamiento cuando son pequeños, generalmente lubricación y filtro ultravioleta para evitar la progresión o disminuir el riesgo de progresión. Si son más grandes, se tiene que hacer cirugía, una excisión quirúrgica, generalmente porque son muy grandes y tienen un fin cosmético o porque están generando un astigmatismo irregular por tracción de la córnea, o incluso pueden llegar a ocluir el eje visual disminuyendo considerablemente la agudeza visual. Importante destacar que la cirugía en los menores de 40 años es más probable la recidiva, son mucho más frecuentes. Acá tenemos cuatro imágenes, tres de ellas corresponden a terigion en distintos estados de evolución. Arriba a la izquierda hay un terigion que no está comprometiendo el eje visual. Arriba a la derecha vemos que apenas está alcanzando a llegar al borde pupilar. Abajo a la izquierda claramente está comprometiendo el eje visual, lo que genera un gran compromiso de la agudeza visual. Y abajo a la derecha, no confundirlo, eso no es un terigion, es un pseudoterigion. El pseudoterigion generalmente tiene un aspecto clínico similar, pero se debe a la adherencia que se produce de una banda de conjuntiva hacia un sector de córnea alterada. Y generalmente se van a formar tras episodios de inflamación aguda como causticaciones, traumatismos o algunas conjuntivitis cicatrizantes como el síndrome Steven-Johnson o el pemfigoide. La hemorragia subconjuntival es un motivo de consulta bastante frecuente por parte de los pacientes y un motivo de preocupación importante tanto para el paciente como para los médicos generales, por el aspecto que puede llegar a ser muy impactante. Es de aparición espontánea y se debe a la rotura de los vasos conjuntivales. Generalmente va asociado a una maniobra de Valsalva. Por lo tanto, es frecuente verla en pacientes tosedores crónicos, pacientes con constipación crónica. Puede ser secundario a algún trauma también, incluso a un frote intenso de los ojos, restregárselos muy fuerte. Asociado al uso de aspirina y anticoagulantes también.
Tiene una resolución espontánea similar a las equimosis de la piel, es decir, van cambiando la coloración en base a se va degradando la sangre. Puede llegar a semanas, de algunos días o semanas, incluso dependiendo de la magnitud de la hemorragia. Generalmente se tienden a asociar a la hipertensión arterial, pero no es así, sino que están asociados a fragilidad capilar. Es importante que ustedes tranquilicen a los pacientes, ya que no tienen mayor relevancia, salvo que estén asociados a un trauma y ustedes pueden estar sospechando alguna otra cosa más. Si no, simplemente medidas generales, uso de lágrimas artificiales, porque en algunos casos la sangre puede generar un levantamiento de la conjuntiva, lo que genera una mala distribución de la lágrima y por ende una mala lubricación. Manejo con lágrimas artificiales, ir controlando al paciente semanalmente, de ser posible, hasta la resolución completa, o simplemente dejar tranquilo al paciente y que consulte en caso de necesidad. Vamos a hablar un poco ahora sobre los NEUs y tumores conjuntivales. No es algo que tengan que manejar en profundidad, pero la idea es dar que tengan una pequeña idea de qué se trata. El NEUS es un tumor melanocítico conjuntival, es el más frecuente de los tumores conjuntivales melanocíticos. Una lesión pigmentada benigna tiene las mismas características que los NEUs cutáneos. Puede malignizarse en menos del 1% o malignizarse una lesión de novo. El tratamiento quirúrgico, excisión, solamente en casos cosméticos o sospecha de malignidad, como por ejemplo que tengo una ubicación inusual, como en el fornix, que no es lo más frecuente, o en la conjuntiva tarsal. Que hay un crecimiento súbito del tamaño o un cambio en la pigmentación. Carcinoma espinocelular es un tumor maligno con una proliferación exagerada del tejido, tiene un aspecto gelatinoso, rosado, que tiende a invadir la córnea, más frecuente en adultos mayores o en jóvenes con factores de riesgo, como por ejemplo exposición a rayos ultravioleta, pacientes fumadores. La metástasis en este carcinoma es rara y el tratamiento es quirúrgico con aplicación de citostáticos como la mitomicina C. En el caso del melanoma es muy raro, menos del 2% de los tumores malignos oculares, más frecuente en los mayores de 60 años, una alta mortalidad, un 20% a los 5 años, metástasis en alrededor del 20 al 30% de los casos. El tratamiento también es quirúrgico, puede llevar incluso a la enucleación o a la exenteración dependiendo del grado. Acá tenemos algunas imágenes. Estas tres imágenes corresponden a NEUs. El caso de la izquierda es un NEO parcialmente pigmentado, el del medio es un NEO en la carúncula y el de la izquierda, perdón, el de la derecha es un NEO amelanótico. En estas fotos tenemos tres ejemplos de melanoma conjuntival, las dos imágenes de la izquierda, es decir, la de la izquierda y la del centro. Claramente se ve melanoma muy intenso. En el caso de la primera imagen de la izquierda, que tiene la letra A, se ve un melanoma que tiene igual compromiso del párpado y del borde libre. La imagen del centro, la letra B, es un melanoma principalmente de la conjuntiva tarsal, y también se asocia a algunas zonas melanocíticas en la conjuntiva vulvar, que tal vez un paciente que tenía neus conjuntivales tenía una melanosis primaria de la conjuntiva que fue desarrollándose en melanoma. Y la imagen de la derecha de la letra C es un melanoma en la zona de la carúncula que tiene la característica de ser amelanótico, es decir, no todos los melanomas tienen el color café negruzco típico, sino que también pueden ser amelanóticos. Por lo tanto, la sospecha ante cualquier tumoración conjuntival que no sea un NEUS es importante derivarlo. En estas fotos tenemos tres ejemplos de carcinoma espinocelular de la conjuntiva. Si se fijan, es como lo describimos como una tumoración como gelatinosa con un color rosado a anaranjado que genera una invasión corneal. Eso es muy típico, claramente se ve que no es algo benigno, por lo tanto debe ser derivado a tiempo. Estas tres imágenes no son nada de lo que les nombré, es solo para que tengan una idea. El de la izquierda es un granuloma piógeno, el del medio un papiloma conjuntival y el de la derecha un quiste dermoide que generalmente se asocia al síndrome de Goldenhar. La idea, como les decía, no es que sean capaces de diagnosticar ninguno de estos tumores. La idea es que tengan una sospecha de cuando algo anda mal y sean capaces de derivarlo. Que sean capaces de cuándo es un NEUS que no requiere más que mayor control o cuando es algo que deben derivar a la brevedad porque va a requerir tratamiento quirúrgico. Vamos a hablar ahora sobre la patología corneal. Los síntomas de la patología corneal en general son poco específicos, como la baja visión, el dolor, la fotofobia, sensación de cuerpo extraño. La visión de halos es como más característica de la patología corneal que ocurre por el edema estromal que puede producirse. Y los signos que se pueden encontrar al examen van a ser defectos epiteliales, que se pueden detectar con fluoresceína, como lo vieron en la clase de fármaco,
puede haber leucoma, puede haber perforaciones corneales, edema corneal y la ya inyección periquerática que le hemos conversado antes. Un par de palabras con respecto al leucoma y al edema corneal, que son signos clínicos que se pueden encontrar al examen. El leucoma es una opacidad blanquecina que se produce que en el estroma de la córnea y se produce generalmente secundario a un traumatismo, una infección. En el fondo es algo cicatricial y puede producir disminución de la agudeza visual si es que está localizado en el eje visual. El caso del edema corneal es un edema, acumulación de líquido dentro de la córnea con un engrosamiento corneal consecuente. Puede ser epitelial, estromal o endotelial. Y hay que tener en consideración que el endotelio cumple la función de bomba, es decir, es el que se encarga de mantener la córnea de un tamaño normal. Cuando hay una alteración a nivel endotelial se puede producir un edema. El tratamiento de estas dos cosas es la causa de base. El caso del leucoma es cicatricial, por lo tanto no tiene un tratamiento a menos que interfiera con el eje visual, se puede hacer un trasplante de córnea. El caso del edema está producido por algo y hay que tratar esa causa. Las erosiones corneales son lesiones epiteliales de la córnea, sin comprometer la membrana de Bowman, que está a nivel de la membrana basal del epitelio corneal. Las erosiones corneales se van a regenerar desde la periferia hacia el centro sin dejar ningún tipo de cicatriz. Siempre que no haya daño de la membrana de Bowman, no va a haber leucoma. Las causas de las erosiones corneales pueden ser por agentes físicos, como los rayos ultravioleta. Generalmente los soldadores, cuando no usan protección, o en los montañistas por el reflejo de la luz del sol en la nieve, o por exposición al aire en pacientes que tienen un mal cierre palpebral, o por ejemplo después de cirugías con anestesia general, que no quedan bien cerrados los párpados. Agentes químicos como causticaciones, los ácidos generalmente van a producir lesiones más superficiales, en cambio los alcalis van a hacer daños más profundos, tienen daños bastante devastadores porque penetran mucho más allá del epitelio, pueden afectar el estroma, incluso pueden llegar a cámara anterior. Otras causas de agentes mecánicos, que es la causa más frecuente, generalmente como el cuerpo extraño corneal o el trauma directo a la córnea, como por ejemplo por las uñas de un lactante. La regeneración del epitelio corneal va a depender del tamaño de la erosión, de la etiología y del daño eventual a la Bowman. El tratamiento, lo primero que deben hacer es buscar la presencia de algún cuerpo extraño si es que el paciente lo relata con la historia. Por ejemplo, que estaba trabajando con un esmeril o estaba cortando metal. Deben buscar el cuerpo extraño. Evertir el párpado superior en busca del cuerpo extraño. Si tienen fluoresceína, como les dijo la doctora en su clase, teñir con fluoresceína para ubicar la erosión. Si observan un infiltrado que se ve como una opacidad blanquecina bajo o alrededor la erosión, deben derivarlo porque lo más probable es que eso ya se esté convirtiendo en una úlcera. Parche ocular, si es solamente una erosión, parche ocular compresivo con cloranfenicol y controla las 24 horas. Es lo que de 24 horas más o menos lo que demora en reepitelizar si es que el tamaño de la lesión no es muy grande. Por lo tanto, al día siguiente el paciente ya va a estar bien, agradecido y sin dolor. Las úlceras corneales, a diferencia de las erosiones corneales, tienen compromiso en la membrana de Bowman, por lo tanto van a dejar cicatriz y dependiendo de su ubicación, la cicatriz puede provocar una amenaza visual. La presencia de infiltrados es característico en las úlceras corneales, que son opacidades como blanquecinas, blanquecino-grisáceas que están bajo la úlcera o alrededor de ella, que corresponden a infiltrado inflamatorio. La presencia de una úlcera debe derivarse. La etiología diversa puede ser bacteriana, virales, la más frecuente por virus herpes simple, pueden ser fúngicas, inmunológicas asociadas a mesenquimopatía o úlceras por exposición. Vamos a hablar ahora sobre la queratitis herpética, que es la inflamación de la córnea secundaria a una infección por virus herpes, que puede ser simple o zóster. La infección por virus herpes simple tipo 1 es muy frecuente. Se estima que alrededor del 90% de la población va a ser seropositiva para este virus. El tipo 1 va a afectar de la cintura hacia arriba, que es el que va a afectar principalmente el ojo. En cambio, el tipo 2 va a afectar de la cintura hacia abajo, va a ser una enfermedad de transmisión sexual. Ocasionalmente puede afectar al ojo por contagio por contacto directo, pero no es lo más frecuente. La prima infección de herpes simple tipo 1 va a darse generalmente en la infancia y habitualmente va a ser subclínica con síntomas leves. Lo que más nos va a afectar al ojo van a ser las reactivaciones. Como sabemos, los virus herpes luego de la prima infección se alojan en un ganglio sensitivo. En el caso de la cara se van a alojar en el ganglio sensitivo del trigémino.
Y la reactivación es la que va a provocar estas infecciones recurrentes a nivel de la córnea. Las recurrencias están asociadas generalmente a mala salud general, exposición al sol, fiebre, cuadros de estrés, el uso de corticoides tópicos, inmunosupresión sistémica. Las reactivaciones del virus herpes simple son las que nos van a provocar las queratitis herpéticas. Cuando son epiteliales, que es la más frecuente, van a generar una lesión de aspecto dendrítico o una úlcera geográfica, que les voy a mostrar fotos más adelante. También puede comprometer el estroma o el endotelio, que pueden provocar opacificación de la córnea. Puede manifestarse como una queratouveitis o como una queratopatía neurotrófica, es decir, que hay una pérdida de la inervación trigeminal a la córnea, lo que va a generar anestesia corneal y con eso una pérdida del estímulo de regeneración epitelial. Por lo tanto, se van a generar úlceras corneales crónicas que pueden provocar un importante compromiso visual. El uso de corticoides tópicos generalmente van a estimular una reactivación de las queratitis herpéticas. El tratamiento por el especialista con aciclovir sistémico o tópico y corticoides según la ubicación. Acá tenemos tres imágenes, las dos de la izquierda corresponden a estas lesiones epiteliales de aspecto dendrítico, típicas de la reactivación de queratitis herpética, y la de la derecha es una úlcera geográfica. Tiene ese nombre porque en realidad la úlcera tiene un aspecto como un continente. Todas estas son manifestaciones de la reactivación del virus herpes simple. El herpes zóster oftálmico es el compromiso del dermatoma de la rama oftálmica del nervio trigémino por una reactivación del virus varicela zoster. El compromiso ocular puede ser por invasión directa del virus varicela zoster provocando una conjuntivitis o queratitis epitelial o por una inflamación secundaria de la reactivación produciendo conjuntivitis, queratitis, uveitis, episcleritis, escleritis o también puede producir una queratopatía neurotrófica, que es lo que comentamos antes. Hay un signo característico del herpes zóster oftálmico, que es el signo de Hutchinson, que corresponde al compromiso del ala nasal, con vesículas en la zona del ala nasal, que es el territorio de inervación del nervio nasociliar. Que si es que está presente el signo de Hutchinson, es una alta probabilidad de que haya un compromiso ocular y no solamente cutáneo del herpes zóster. El tratamiento común del herpes zóster, un antiviral sistémico, aciclovir o valaciclovir. Las queratitis bacterianas, a diferencia de las queratitis virales, requieren algunos factores predisponentes, que es solución de continuidad del epitelio. Esto puede ser provocado por una lesión epitelial de cualquier origen, uso de lentes de contacto, trauma, enfermedades de superficie como el ojo seco, blefaritis crónica, entropion, triquiasis, que va a permitir que las bacterias puedan ingresar hacia el estroma corneal. La etiología más frecuente es por Staphylococcus, neumococo y pseudomonas. Las neiserias, tanto meningitis como gonorrea y el Corynebacterium diphtheria, son mucho menos frecuentes, pero pueden penetrar en epitelio sano. Esa es la característica que tienen que los hace más complejos. Los síntomas generales de patología corneal: dolor, fotofobia, visión borrosa, asociado puede estar a secreción purulenta o secreción mucopurulenta. Signos, vamos a encontrar lo mismo: defecto epitelial, inyección periquerática, puede haber quemosis, edema palpebral. En caso de sospecha, tienen que derivar de forma urgente, ya que hay un alto riesgo de complicaciones. Los pacientes deben ser hospitalizados si es que hay riesgo de perforación, si es un ojo único el que está comprometido, o las condiciones del paciente nos hacen sospechar de que no va a cumplir con el tratamiento. El tratamiento es tópico e intensivo, antibióticos frecuentes, dosis de una gota cada 1 hora. Eso es de manejo de especialista, ya que el diagnóstico lo debe hacer el oftalmólogo. No se utilizan colirios con corticoides y la idea es que el ojo no lo parchen cuando hay queratitis bacteriana, porque eso puede ayudar a que haya una mayor proliferación bacteriana. Acá tenemos 4 imágenes de queratitis bacteriana en distintos niveles. Arriba se ve la tinción naranja de la fluoresceína, la inyección periquerática claramente y el edema corneal asociado. A la otra imagen de arriba se ve claramente la úlcera corneal con los infiltrados. Abajo a la izquierda un ojo muy rojo con una inyección periquerática importante. Los infiltrados, que todo esto es zona blanquecina, podría ser tal vez un absceso corneal. Y en la derecha una queratitis bacteriana muy avanzada con un importante daño corneal.
Una pincelada sobre queratitis fúngica: son muy poco frecuentes, pero son graves. Generalmente por hongos filamentosos, que es lo más frecuente, como Fusarium o Aspergillus. Las levaduras, como las cándidas, son mucho menos frecuentes, más asociado a áreas rurales por traumas vegetales, los pacientes que se golpean con ramas de árboles o cosas así. La evolución es mucho más lenta que las bacterianas y hay un alto riesgo de pérdida de visión. Es mucho más frecuente en pacientes inmunocomprometidos. El manejo generalmente es difícil por la baja sospecha, incluso por parte del oftalmólogo, y por un diagnóstico tardío. En Chile además no se cuenta con terapias antimicóticas tópicas de primera línea, por lo tanto generalmente se tienen que mandar a fabricar. Ahí tenemos tres imágenes de queratitis fúngica en distintos niveles, con distintos grados de compromiso. La de arriba, a la izquierda, eh, se ve la lesión principal epitelial con unos infiltrados. La de arriba a la derecha tiene un grado de hipopion y hay unas lesiones satélites arriba que se pueden ver, que son características de la fúngica. Y lo mismo abajo está este como punteado que está alrededor de la lesión principal, que son las lesiones satélites, que son características. Un poco sobre queratitis atípica. La más frecuente es producida por la cantomeba, que es una ameba de vida libre. Generalmente está asociado a pacientes que tienen un mal manejo de los lentes de contacto. El hecho de usar lentes de contacto puede provocar lesiones epiteliales. Si hay una lesión epitelial provocada por el mismo lente de contacto, va a generar una puerta de entrada para el germen. Con mal manejo del lente de contacto me refiero a pacientes que lavan los lentes de contacto con agua de la llave, o que nadan en piscinas o en lagos con los lentes de contacto puestos, lo que va a generar que pueda haber una presencia de la ameba en la córnea, y si hay una solución de continuidad del epitelio va a haber una invasión y por lo tanto una queratitis. La inflamación es muy lenta, es progresiva y muy dolorosa. El tratamiento es muy largo, es caro y generalmente se tiene que importar o mandar a fabricar, y el pronóstico no siempre es muy bueno. Así que si alguno de ustedes usa lente de contacto, manéjenlos bien. Vamos a hablar ahora un poco sobre el síndrome de ojo seco. Hay que diferenciar primero la queratoconjuntivitis o queratitis sica, que es el ojo con algún grado de sequedad, de la xeroftalmia, que es un ojo seco que tiene una causa que es asociada a deficiencia de vitamina A. El síndrome de ojo seco es una patología muy común, con una prevalencia aproximada del 15% en los mayores de 45 años, y es un síntoma cardinal de diferentes patologías. Está relacionado a enfermedades reumatológicas y es mucho más frecuente en las ciudades que en las ciudades grandes por la contaminación ambiental. No se asusten con este gráfico, no tienen que saberlo de memoria. Es más que nada para que se hagan una idea. Esta es la clasificación del síndrome de ojo seco, que se puede producir por déficit de la producción acuosa, o ser un ojo seco evaporativo, o mixto. En el caso del déficit de la producción acuosa, el gran grupo son los asociados a síndrome de Sjögren, y el otro grupo, los no asociados a síndrome de Sjögren, que pueden ser por disfunción lagrimal, por el uso de fármacos, por hiposecreción refleja. Y el ojo seco evaporativo pueden ser causas intrínsecas, como patologías de la glándula meibomio, como blefaritis rosácea, alteraciones de la apertura palpebral, un parpadeo escaso como el uso prolongado de pantallas, o por fármacos como la isotretinoína. O causas extrínsecas como hipovitaminosis A, el uso de medicamentos tópicos, principalmente por los conservantes, el uso de lentes de contacto o alergias oculares. Con respecto a la clínica del síndrome de ojo seco, generalmente son síntomas inespecíficos. El principal síntoma es una sensación de cuerpo extraño, la sensación de arenilla. Ojo rojo superficial, puede asociarse a visión borrosa dependiendo del grado de sequedad, asociarse a fotofobia o lagrimeo. Generalmente estos síntomas van a aumentar por las tardes o en presencia de aire acondicionado, de ambientes con aire acondicionado o ambientes con calefacción, o con el uso de pantalla. Los signos se van a encontrar signos asociados a la patología que los puede estar provocando. Por ejemplo, puede haber blefaritis con alteraciones del borde palpebral, puede haber hiperemia conjuntival y un menisco lagrimal disminuido. Acá tenemos tres imágenes. La primera, la de arriba a la izquierda, que tiene la letra A. Pueden ver ahí un punteado fino granular, de color amarillento, que está teñido con fluoresceína, que corresponde a la queratitis punctata, que es típica del síndrome de ojo seco. Y a la derecha podemos ver cómo florecen estas tinciones o sea, este punteado cómo florece con la tinción de fluoresceína y con la luz azul de cobalto.
La imagen de abajo es como se vería, como lo verían ustedes con la luz de cobalto, sin la lámpara hendidura como las otras dos imágenes, y se ve así ese punteado granular fino. En este caso específico es de un paciente con una queratopatía por exposición. Podemos ver que el punteado está justo en la línea del cierre palpebral, lo que significa que el paciente no tenía los ojos bien cerrados, probablemente una cirugía o duerme con los ojos semiabiertos. El tratamiento del síndrome de ojo seco va a depender de la causa y de la severidad. Medidas generales como los cambios ambientales, evitar el uso de aire acondicionado, evitar el uso de calefacción, evitar los fármacos que generen sequedad como la isotretinoína, uso de lentes de sol con filtro ultravioleta, lubricación con lágrimas artificiales, podemos incluso hacer un taponamiento en los puntos lagrimales. En realidad el manejo del ojo seco es por parte del especialista. La idea es que ustedes sean capaces de sospechar el ojo seco y derivarlo y manejar con lágrimas artificiales al paciente. Eso le va a ayudar también a calmar un poco los síntomas, le pueden dar las medidas generales mientras no se hace el tratamiento más específico. Una diapositiva sobre las ectasias y distrofias corneales, que son patologías que ustedes no van a manejar, pero no es malo que sepan que existen. Las ectasias corneales es un conjunto de enfermedades del estroma en los cuales se produce un adelgazamiento del estroma y de la córnea en general que van a alterar la forma. Pueden ser hereditarias, congénitas o adquiridas. La ectasia más frecuente es el queratocono y otra causa frecuente son las iatrogénicas, generalmente secundarias a cirugías refractivas láser, ya sea LASIK o PRK. Y las distrofias son enfermedades hereditarias de la córnea que se producen por depósitos de diferentes moléculas del metabolismo corneal. Generalmente son bilaterales y simétricas, con un aspecto clínico característico, una edad de presentación típica y una capa en particular donde se ven afectadas. Distintos genotipos pueden tener igual fenotipo de ectasias, perdón, de distrofias. Estas dos fotos son de pacientes con queratocono, como les dije, para que se hagan una idea que existen estas patologías. Como ven, se produce una deformidad de la córnea en forma de cono, que puede, cuando en casos más avanzados como el de la izquierda, puede incluso deformar el párpado inferior al mirar hacia abajo. Estas tres imágenes son ejemplos de distrofias corneales. No vamos a entrar en detalle, son muchas y estas no tienen por qué saberlas, solo se las muestro para que vean de que existen. Como les dije, estos son tres ejemplos. La de la izquierda es una distrofia tipo látiz, la del medio una distrofia macular, la de la derecha una distrofia tipo granular. Como les dije, hay distintos tipos, se clasifican según la capa comprometida, pero esto no es algo que ustedes tengan que saber, solo para que sepan que existen las distrofias corneales. Vamos a entrar ahora al último grupo de temas que son las patologías del cristalino. Esta parte es cortita, así que no nos queda mucho para terminar. Primero vamos a hablar un poquito sobre la luxación y la subluxación, que en realidad no es algo que vayan a manejar, es importante que sepan que existe principalmente. Se da secundario a traumas generalmente, que es lo más frecuente. Puede ser también por una enfermedad ocular congénita o por una enfermedad sistémica. Como les decía, el trauma es la causa más frecuente. En enfermedades oculares congénitas puede darse asociado a síndromes como el ectopia lentis, el síndrome de Niridia, síndrome de pseudoexfoliación, síndrome de Axenfeld-Rieger y otra variedad de síndromes de nombres raros. Lo mismo enfermedad sistémica, el síndrome de Marfan, que es lo más frecuente. De hecho, la subluxación del cristalino es la manifestación ocular más frecuente del síndrome de Marfan. Aproximadamente 3/4 de los pacientes con Marfan van a tener subluxación de cristalino. Puede darse también en pacientes con homocisteinuria, con síndrome de Weill-Marchesani y otros síndromes de nombres raros. La foto que ven ahí es un paciente con aniridia que tiene una subluxación del cristalino y entre medio de los restos de iris se puede ver la fibra sonular incluso. Estas dos imágenes también, la de la izquierda corresponde a un paciente con síndrome de Marfan que tiene una subluxación superior del cristalino, ahí se ven claramente las fibras sonulares. Y el de la derecha es una luxación completa del cristalino que está en cámara anterior. Si se fijan bien, el cristalino está encima del iris. Esto es un paciente con síndrome de Weill-Marchesani. Vamos a hablar ahora de la que podríamos llamar la patología del cristalino, que es la catarata. Yo les voy a hablar sobre catarata en el adulto. La catarata congénita la van a ver en la clase de oftalmopediatría. La catarata es la causa más común de ceguera reversible en los países pobres y en desarrollo, y es una causa importante de baja visión en países desarrollados. Según la OMS, la catarata es la causa de la mitad de las cegueras del mundo. Ceguera legal, de acuerdo a lo que les conversamos en la ronda de respuestas de la semana pasada, de preguntas y respuestas de la semana pasada.
Y según la OMS, alrededor de 20 millones de personas en el año 2010 tenían catarata. Se dice que alrededor del 10 al 50% de los mayores de 65 años tendrían catarata senil. La catarata senil se va desarrollando generalmente después de los 40 años, lenta y progresivamente. La etiología de la catarata se da por una pérdida de la transparencia del cristalino, por alteraciones físicas y químicas según su etiología. Los tipos de cataratas lo podemos clasificar en congénita, que lo van a ver, como les dije, en la clase de oftalmopediatría con la doctora Pérez. En senil, que no está clara la etiología de la catarata senil. No se sabe por qué ocurre como tal. Se sabe la fisiopatología, pero no está claro el por qué, ya que hay pacientes que no desarrollan cataratas sino hasta edades muy avanzadas y otros que lo hacen más temprano teniendo las mismas características. Sí hay factores de riesgo para aparición de la catarata, como la edad, a mayor edad más probable, el tabaquismo y los rayos ultravioleta. Otro tipo es la catarata metabólica, donde la más frecuente es por diabetes, que puede ser de tipo senil, que es igual, solo que más precoz, o una verdadera catarata diabética que ocurre por cambios osmóticos a nivel del cristalino producto de la hiperglicemia. Y el otro tipo, las cataratas secundarias, que pueden ser secundarias a traumas, a radioterapia, al uso de corticoides. La clínica de la catarata es una pérdida progresiva de la visión. Puede asociarse a deslumbramiento, especialmente en el tipo cortical de las cataratas seniles, diplopia monocular, que ocurre también por la alteración de los cambios refractivos del cristalino, o una miopización. Esta miopización ocurre en las cataratas de tipo seniles nucleares, en las cuales los pacientes adultos mayores comienzan a leer sin lentes. Esto ocurre porque al cambiar la estructura del núcleo del cristalino cambia su índice refractivo y se genera una miopización. Como la presbicia es una hipermetropización del ojo, al estar generando una miopización por parte del cristalino, el paciente adulto mayor ya no usa lentes para leer o los comienza a dejar lentamente. Eso es un síntoma de catarata. El tratamiento de las cataratas quirúrgico, no hay otra alternativa. Acá tenemos 5 fotos de distintos tipos de cataratas, que es solo para que se hagan una idea de los tipos que existen. La de arriba a la izquierda, que tiene la letra A, es una catarata de tipo cortical. La de arriba al medio es una catarata de tipo nuclear. La de arriba a la derecha, una catarata de tipo subcapsular posterior. Abajo, abajo a la izquierda, con la letra A, una catarata madura. Y abajo a la derecha, una catarata hipermadura, que se ve muy blanca. Obviamente, a mayor catarata, mayor densidad de la catarata, mayor compromiso visual. Acá podemos ver un video de una cirugía de cataratas. Ahí vemos cómo primero se hace una incisión en la córnea, luego se hace una, una abertura en la cápsula anterior del cristalino, que es lo que se ve ahí. Ahí se está rotando el cristalino. Ahora se hace el proceso de la facomulsificación, que es la aspiración del cristalino. En este caso primero se fractura el núcleo del cristalino en varios fragmentos. Como pueden ver ahí, el doctor lo está fracturando en varios fragmentos. Luego que está fracturado se procede a aspirar cada fragmento. El proceso de la facomulsificación se hace por intermedio de ultrasonido, que ayuda a destruir estos fragmentos en trozos más pequeños y ser aspirado. Luego que está aspirado completamente, como pueden ver ahí, se coloca el lente intraocular. Ahí ven que se está inyectando el lente y se coloca dentro de la cápsula del cristalino, dentro de la cápsula que quedó. Ahí se implanta el lente, se acomoda para que quede en el centro, se aspira, ahí está aspirando restos de sustancia viscoelástica que se coloca para poder acomodar el lente. Se deja el lente bien centrado y se finaliza la cirugía.
Bueno, y la última diapositiva va para hablar un par de cositas sobre la opacificación de la cápsula posterior. La idea de esto es que sepan que existe. ¿Por qué? Tienen que tener claro que luego que un paciente se opera de cataratas, no vuelve a salir la catarata. No existe la reaparición de la catarata. Lo que puede ocurrir es que el paciente tenga una opacificación de la cápsula posterior. Como les dije, el lente intraocular se coloca dentro de la cápsula. Solamente se hace una abertura en la cápsula anterior, se coloca el lente intraocular dentro de la cápsula y ya no hay catarata. Lo que puede ocurrir es que hasta en el 50% de los pacientes puede ocurrir es que hay una proliferación de las células epiteliales que quedaron en la cápsula que comienzan a generar una fibrosis de la cápsula posterior, es decir, por detrás del lente. Al generar esta fibrosis se pierde la transparencia del eje visual, con lo que el paciente va a ir bajando su calidad visual. La idea es que si un paciente ya superó de catarata, han pasado unos 6 meses, un año, 2 años, y les dice que está viendo menos, lo deriven, pero no lo deriven como catarata, porque ya no tiene catarata. Colóquenle ahí opacidad, sospecha, opacidad de cápsula posterior. Eso sería toda la clase. Sé que fue un poco larga, traté de colocar hartas fotos. Quise ponerles algunos casos clínicos, pero en realidad estaba un poco difícil porque como se dieron cuenta es una variedad de patología. Era difícil como elegir casos clínicos que fueran representativos. Prometo colocar casos clínicos en las otras clases. Espero que no se hayan aburrido mucho. Eran hartas cosas y fue una clase bastante densa. Pero como les dije, les dejé bien en claro los puntos en los que habían cosas que eran más importantes que las supieran y cosas que en realidad eran una pincelada para que sepan que existen nomás. Así que eso, espero que les haya gustado. Nos vemos a las 11:30 en la ronda de preguntas. Que les vaya bien.